La palabra para hoy es Dios con nosotros. Existe una clásica saga de películas cuyo autor, C.S. Lewis, denominó Las Crónicas de Narnia, también conocidas como El León, la Bruja y el Ropero. En la misma hay una escena en que los niños van a la casa de unos castores angustiados porque su hermano, Edmundo, ha caído bajo el conjuro de la bruja malvada. Los niños salieron corriendo y querían rescatar a Edmundo, pero los castores tenían un mejor plan. Y les dice que lo primero que deben hacer es hallar a Aslan, que en el libro representa a Cristo. Y aquí el señor Castor explica esto con palabras muy sencillas. Una vez que Él esté con nosotros, entonces podemos empezar a hacer cosas. Y qué bueno es cuando entendemos esto de que Dios debe estar con nosotros. Veamos lo que nos dice Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en realidad es una certeza en nuestras vidas que cuando Dios está con nosotros, es ahí que podemos hacer grandes cosas. En el libro de Mateo 14 podemos leer el relato de cómo Jesús le da de comer a 5.000 hombres con solo 2 peces y 5 panes. Y después que la multitud hubo comido, Jesús les despidió e hizo que sus discípulos fueran delante de él al otro lado del mar, mientras él se quedaba solo para orar. Pareciera que ellos no querían partir sin su Señor, pero finalmente fueron obedientes e hicieron conforme a lo que Jesús les ordenó. Quizás pensaron que no era buena hora para embarcarse, o quizás temían que Jesús corriera peligro si se quedaba solo con la multitud, aunque todas sus dudas no les impidieron ser obedientes a lo que el Maestro les pedía. Y aquí un punto muy importante y para tener siempre presente: a Dios quizás no podamos entenderlo cuando nos pide algo, pero siempre se le debe obedecer. Y mientras los discípulos navegaban hacia la otra orilla, el agua y el viento se encresparon, azotando la barca en medio del mar, y aquí una expresión que nos parece familiar, ya que nosotros, cuando estamos en medio de tiempos difíciles, nos sentimos exactamente así, solos en medio de un mar de dificultades, y sentimos que el Señor no está en nuestra barca y que tenemos que remar en contra de todo lo que se levante a nuestro alrededor. Las Escrituras nos mencionan que la barca se había alejado mucho de la orilla, más o menos unos 5 o 6 kilómetros, pero qué maravilla es saber que nunca estamos lejos de Jesús, porque Él no quita sus ojos de nosotros. El Salmo 34:15 nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Aunque los apóstoles no podían verlo, los ojos de Jesús no se apartaban de aquella barca. Y no solamente los veía, sino que sabía que la fatiga estaba haciendo mella en ellos. Y la lectura de fatiga aquí es algo más que cansancio físico, es cansancio emocional. Esa fatiga es como una voz interior que te hace creer que todo está perdido y que no vale la pena seguir hacia adelante. Y esto aunque hayas hecho las cosas como corresponde. Miremos sino a los apóstoles. Ellos habían tomado buenas decisiones, habían obedecido la voz del Maestro, se mantenían unánimes remando hacia una misma dirección. Y sin embargo, la tormenta los encontró en medio de su camino. Y aunque ellos habían confiado en el Señor, a veces hay ocasiones que las tormentas de la vida parecen más poderosas que nuestro ánimo y nuestras fuerzas. Los apóstoles estaban fatigados porque estaban luchando con un viento, con una tormenta, con una dificultad que se levantó justo en medio de cumplir con su deber. Y hermano, tú debes saber que las tormentas siempre estarán a la vuelta de la esquina, pero si Jesús está en la barca, quizás los vientos y las tempestades puedan levantarse en nuestras vidas, pero jamás podrán destruirnos. Por otro lado, si Jesús no está en la barca, todas nuestras fuerzas, toda nuestra pericia y aún el todo de nuestro deseo de servir al Señor no serán suficientes para detener los vientos contrarios. Pero con Cristo en la barca, los vientos se detienen y aun cuando puedan golpearnos por un tiempo, y esto puede ser porque el Maestro así lo decide, nosotros debemos saber que lo que nunca
ha de ocurrir es que la tormenta logre destruirnos. Y esto sencillamente porque sus ojos están sobre nosotros. Hermano, con Cristo en la barca el dolor tiene consuelo, el desánimo ha de desaparecer y el temor jamás recalará ni en nuestro corazón ni en nuestros pensamientos, ya que Jesús nos dice hoy: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y ahora Jesús, quien está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, ya no desde una montaña acercándose a la barca, sino que lo hace desde el mismo trono de la gracia. Veamos Hebreos 7:25 que nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Veamos la escena. Los apóstoles probablemente habían remado toda la noche y justo cuando desfallecían, el Señor fue a su encuentro. Y es interesante que, a diferencia de otros momentos, Jesús no acalló los vientos, sino que caminó por encima de ellos. Él permitió que los vientos golpearan la barca mientras los discípulos tenían la experiencia de pasar la tormenta en su ausencia. Las Escrituras nos dicen que los apóstoles, viendo el acto milagroso, no le conocieron, no le creyeron. Y esto es así porque su fe tenía poca profundidad, pues dependía de sus sentidos, cuando en realidad la fe nace en el corazón del ser humano. Ezequiel 36:26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermano, nosotros debemos anhelar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seamos émulos de esos discípulos que no salieron a enfrentarse con el mundo hasta recibir ese poder y que una vez recibido en el Pentecostés salieron a trastornar al mundo entero. Te animo a pretender ese poder y el Señor te lo dará para que tú también vayas por los perdidos. Dios te bendice. Amén.